Gracias al señor Dean y buenos días amigos y hermanos. Ha sido una gran fiesta aquí en Puerto Vallarta. He disfrutado muchísimo compartir en las conversaciones, las comidas, las actividades, el tiempo en la playa y asegurando que nuestra discusión esté enfocado en el reino de Dios que vendrá en el futuro. En este trascendental octavo día, pensamos en el periodo final del juicio de Dios que completa su plan de salvación para todo el mundo. Esta época no es el único día de salvación. Dios mostrará su amor, su profunda misericordia y su juicio perfecto durante el periodo de juicio del gran trono blanco. Y cuando ese tiempo de juicio termine, será el fin de la humanidad de carne y hueso como la conocemos hoy en día. Todos los que se hayan arrepentido y aceptado el sacrificio de Jesucristo y que se hayan puesto a desarrollar el carácter santo de Dios, pues habrán sido hechos inmortales en ese momento. Y también después de recibir la generosa oportunidad de ver y aceptar los caminos de Dios, aquellos que hayan rechazado su amor o aquellos que permanezcan indiferentes al magnífico plan de Dios, dejarán de existir. Entonces, este cese para siempre de la existencia es lo que la Biblia llama la segunda muerte. No es un tormento eterno. Es el final misericordioso de la vida para las personas que no quieren existir feliz y satisfactoriamente con la familia de Dios por toda la eternidad. Mi sermón de hoy se centra en vislumbrar la vida eterna en el reino de Dios. El título de este mensaje es Participantes de la naturaleza divina en el reino eterno de Dios. Para aquellos que hereden el reino de Dios para la eternidad, ¿cuál será su naturaleza? Una frase de las creencias fundamentales de la Iglesia Unida de Dios, y esto es algo que exploramos en el estudio bíblico de anoche, dice: creemos que la humanidad fue creada a imagen de Dios con el potencial de convertirse en hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Esa sola frase se apoya completamente en las Escrituras. Voy a hacer una referencia a ella primero en 2 de Pedro capítulo 1, que nos dice en versículo 4 que podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Podemos participar en parte ahora con la morada del Espíritu Santo que nos ayuda a crecer en gracia y conocimiento, y podemos participar plenamente de esa naturaleza divina en el futuro también. Y por referencia a 1 Juan 3, versículo 4, que nos dice que seremos semejantes a Él, hablando de ese Cristo, porque lo veremos como Él realmente es. Romanos 8, 16 a 17, dice que si somos herederos de Dios, también coherederos con Cristo. ¿Qué significa ser coheredero con Cristo? Simplemente significa heredar lo que Él ha heredado. Y como referencia también recuerden por favor Génesis 1, que habla de varios animales creados según su especie, pero dice que el hombre específicamente fue creado a imagen de Dios. No dice que el hombre fue creado según su propia especie. La revelación inspirada está aquí indicando que el hombre fue creado, se podría decir, según la especie de Dios. Les invito a que me acompañen por favor a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 19. Esto es una instrucción que Moisés comunicó al pueblo de Israel acerca del pacto que Dios hizo con Israel antes su entrada a la tierra prometida. Y en versículo 19 dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ella y las sirvas, porque el Eterno tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos.
Pues al principio, hermanos, esto parece indicar solamente que Dios proveyó los cuerpos celestes para el beneficio del hombre. Por ejemplo, para indicar los tiempos y las estaciones y su ubicación, y para que el hombre los contemplara y disfrutara. Es algo hermoso para contemplar, pero está diciendo mucho más que eso. Dios ha provisto, asignado o dividido los cielos para el hombre como una herencia y posesión eterna. Por lo tanto, hermanos, la instrucción es: no debemos adorar el sol, la luna y las estrellas. No son dioses. Pero en segundo lugar, nos han sido asignados para que podamos enseñorearlos de ellos. Y podemos ver otras escrituras en el Antiguo y Nuevo Testamento que hablan del que el destino del hombre es heredar todas las cosas, con Jesucristo como nuestro precursor. Todas esas cosas significan el universo visto y no visto. ¿Por qué es tan vasto el universo? ¿Por qué tantas estrellas? Si no se puede hacer nada con ellas, o tendrán tal vez alguna función. Esto es solo un elemento de heredar todas esas cosas. Romanos capítulo 8 dice que la creación espera ansiosamente la revelación de todos los hijos de Dios. La creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, les hago otra pregunta. ¿Qué va a hacer la familia de Dios? Veamos Juan 5:17, por favor. Acompáñenme, por favor, a Juan capítulo 5 y versículo 17. Este es en medio de un incidente cuando los judíos tuvieron problema con Jesús curando a un hombre durante el sábado. Y quiero que veamos, por favor, versículo 17. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esta escritura realmente me abrió los ojos cuando estaba aprendiendo de la literatura de la iglesia en mi adolescencia. Jesucristo dijo que Él y el Padre trabajaban. Ellos han trabajado, están trabajando ahorita y van a continuar trabajando. No están de vacaciones perpetuas. Y su trabajo no es hacer más trabajo. Su trabajo realmente tiene un propósito y una importancia fundamental. Por la Biblia sabemos que Dios crea tanto en el reino físico como en el espiritual. Por lo tanto, nosotros podemos tener oportunidades y responsabilidades para crear como miembros divinos de la familia de Dios bajo la dirección del Padre y del Hijo Jesucristo. Cuando Dios creó varios elementos de lo que vemos en la tierra, lo miró, ustedes se acuerdan de la escritura, lo miró y vio que era bueno. Y eso es quedarse muy corto, ¿no? Al final del sexto día contempló todo lo que había hecho y en efecto todo era muy bueno, era muy hermoso. Dios conoce la satisfacción de fijarse una meta, trabajar para alcanzar el objetivo, completar el propósito y sentir satisfacción por el resultado de ese trabajo. Puesto que hemos sido creados a imagen de Dios, ahora podemos experimentar lo mismo en un sentido, pero más limitado. Podemos disfrutar de un logro exitoso, ya sea hacer un delicioso postre o elaborar una elegante silla de madera, escribir un artículo interesante para una publicación, o también crecer en carácter virtuoso. Hay trabajo físico, trabajo mental y también una combinación de los dos. También hay una inversión emocional en el trabajo. Y la persona convertida ve un componente espiritual en el trabajo que hace ahora. Y nosotros sí tenemos trabajo espiritual que debemos hacer. No debemos preocuparnos de aburrirnos por toda la eternidad. En la familia de Dios seremos productivos por siempre y por siempre ayudaremos a los otros en la familia de Dios.
El trabajo en esta tierra hoy a menudo sufre de efectos de este mundo de pecado que nos rodea, pero esas desventajas no estarán presentes en el trabajo de la familia de Dios. La tercera escritura que quiero que me acompañe esta mañana es Salmos 17, por favor. Salmos 17 y versículo 11. Yo creo que vale la pena escribir todo el Salmo, todo este capítulo en su propio tiempo porque el contexto también es importante. Pero vamos a leer solamente versículo 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que no pensemos que Dios solo se ocupa del trabajo. Muchas traducciones dicen placeres y algunas, como leemos aquí, dicen delicias. También dice dulces en otra traducción. Así que estos son aspectos magníficos de la vida abundante de la que habló Jesucristo. El camino de Dios ciertamente produce bendiciones en la vida durante esta época. Pero en este salmo a David se le dio una visión de una vida abundante al final, que es el resultado de vivir los caminos de Dios con plenitud de gozo y placeres para siempre. En otro lugar, tal vez se acuerdan que David expresó que un día en los atrios de Dios es mejor que 1000 otros días. Las escrituras revelan que Dios experimenta el gozo y los deleites del trabajo, el descanso y el juego. Ya hablamos un poco del asunto del trabajo, pero no es que el descanso sea necesario para él porque él se cansa, pero el descanso es una oportunidad para apreciar y reflexionar cómo lo hizo después de que la tierra fue creada. Como ejemplo, el elemento lúdico de Dios puede apreciarse en la variedad de peces, pájaros, insectos y animales de todo tipo que vemos en la tierra. Algunos de los animales tienen apariencia muy elegante y asombrosa, y otras criaturas también muestran el lado humorístico del Creador. A veces solo hay que sonreír y apreciar la creación. Por lo tanto, la vida en la familia de Dios no será aburrida y carente de emoción, será productiva, alegre, encantadora. En nuestros mejores momentos de trabajo, descanso o juego, en nuestras vidas humanas, vislumbramos cómo puede ser todo esto en el plano de existencia de Dios. Esa existencia estará basada en el amor y en el camino de dar. Entonces, les propongo otra pregunta, pero no lo vamos a discutir en este mensaje. Tal vez será parte de su conversación de almuerzo hoy en día. Pero ¿qué hacemos con este conocimiento? ¿Y qué vamos a conversar en el futuro? Tenemos algunas pistas y podemos adivinar algunas cosas del futuro. Y eso lo dejo para ustedes, para discutir hoy en el almuerzo. Pero mi última pregunta es, ¿qué hacemos con este conocimiento e incluso imaginación sobre el futuro? ¿Cómo debería impactarnos? Les invito para la última escritura a Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos capítulo 2. Y vamos a leer versículos 1 a 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande,
la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Observen esa frase, tan grande salvación. Y Dios nos ha bendecido con muchísimo entendimiento de cuán grande es esa salvación, mucho mayor de los que muchos entienden de la Biblia. Así que Dios realmente nos advierte de que no nos alejemos ni descuidemos esta salvación tan increíble. La salvación de las primicias comienza con la oportunidad de trabajar con los millones y billones durante el periodo de juicio y con el cambio de nuestro ser en el futuro, durante el milenio y el gran trono blanco y la salvación que va a continuar a la eternidad. No creo que Dios nos dé advertencias a menos que el peligro sea real. Y por lo tanto, hermanos, es posible abandonar la fe. Es posible descuidar una salvación tan grande. Así que asegurémonos de ser siervos que se encuentran haciendo la voluntad del Padre para que podamos heredar una salvación tan grande y compartir la vida en la familia de Dios por toda la eternidad.